Derechos humanos de la niñez, la mujer, el adulto mayor y las personas con discapacidad en la Constitución de la República de El Salvador y las convenciones internacionales. Fase 3, semana 4, quinto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Tati, Ernesto González, para Ana Patricia, para Wendy, Jorge, Melissa, Katy y Helen. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido, para luego poder realizar las actividades. Iniciemos. Una naturaleza limpia y sana. Muchas veces el ser humano piensa y actúa como si fuera la única manifestación de vida que hay sobre el planeta, colocando en segundo lugar de importancia a las demás especies vivientes como las plantas y los animales. Cuando hablamos del derecho a la vida, no podemos caer en el círculo estrecho de reconocer solo la vida humana. Esta actitud limita una justa valoración hacia otras formas de vida en la Tierra como la vegetal y la animal. Es fundamental cuidar la naturaleza y todo lo que ella representa para mantener un equilibrio y no poner en peligro la continuidad de la vida, incluida la del ser humano. Después de la lectura hay que contestar las siguientes preguntas. Literal A. ¿Qué opinas de lo expuesto en el texto? Que el respeto a la vida se queda corto e incompleto si solo pensamos en los seres humanos, ya que hay otras formas de vida que deben ser respetadas. Literal B. ¿Cómo podrías ayudar a la naturaleza a que se mantenga limpia y sana? Depositando la basura en su lugar, sembrando y cuidando árboles, etc. Literal C. ¿Qué actitudes debemos practicar para la conservación de todas las formas de vida en la Tierra? Practicar valores como el amor, el respeto y la responsabilidad. Actividad número 2. Continuamos la lectura. Conozcamos los derechos humanos. Las Naciones Unidas establecieron una serie de normas comunes sobre los derechos humanos cuando aprobaron la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. La aceptación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de todos los países del mundo supone un apoyo moral al principio fundamental de que todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, deben ser tratados con igualdad y es preciso respetar su valor natural como seres humanos. A continuación, leamos algunos derechos humanos. Art. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Art. 5. Nadie será sometido a tortura ni a penas y tratos crueles o degradantes. Art. 7. Todos los seres humanos son iguales ante la ley. Los derechos humanos son universales, propios de la persona, irrevocables, inalienables e interdependientes. Esto significa que son válidos en nuestro país y en el resto de los países del mundo, no pueden ser transmitidos a otra persona, no pueden venderse ni se puede renunciar a ellos. Ningún derecho es más importante que otro, ya que la violación de uno de ellos ocasiona violaciones a otros derechos humanos. Del mismo modo, el disfrute de un derecho posibilita la realización de otros. Los derechos humanos son valores universales que todas las personas debemos disfrutar, como la libertad, la vida, el trabajo y la paz. En las sociedades que respetan los derechos humanos, las personas viven tranquilas y trabajan en paz. Trabajan en paz en una condición para que los pueblos y las personas se desarrollen integralmente. Las personas que disfrutan y respetan los derechos humanos, viven más satisfechos con ellos mismos y con los demás. Viven con respeto y seguridad, además, desarrolla satisfactoriamente sus capacidades físicas e intelectuales para su propio bienestar, el de su familia y la sociedad en que vive. Terminada la lectura, hay que responder en el cuaderno las siguientes preguntas. ¿Hay derechos que son más importantes que otros? ¿Por qué? La respuesta es no, según lo que leímos, porque todos son igual de importantes, ya que la violación de uno de estos derechos ocasiona la violación a otros derechos. ¿Hasta cuándo disfruta de los derechos el ser humano?
hasta que muere. Siguiente pregunta. ¿Se disfrutan en todos los países los derechos humanos? ¿Por qué? No, porque en muchos países son violentados sistemáticamente. Y vamos a la última actividad. Ilustra en el siguiente espacio el derecho contemplado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Van a hacer algo como esto. En ese artículo habla del derecho a la vida, a la libertad y a la protección de la persona. La libertad la hemos puesto de esta manera, pero puede ser la libertad de expresión, la libertad de religión, etc. La protección se refiere a la protección no solo ante la delincuencia, sino que la protección en general, como asistencia médica, que hayan trabajos, etc. De acuerdo con nuestra Constitución, los derechos humanos le pertenecen a la persona humana desde el instante mismo de la concepción. Esto significa que el niño o niña que está por nacer tiene derechos. El primero de ellos y fundamental es el derecho a la vida. Leamos algunos derechos y deberes fundamentales de la niña y el niño. En 1990 entró en vigor la Convención sobre los Derechos del Niño. A partir de ese momento, se aportó una nueva visión sobre la niñez como sujetos que también tienen derechos que respetar y cumplir. Junto con un derecho hay también un deber. Por ejemplo, tienes derecho a la educación y la salud, pero tienes el deber de hacer tareas y respetar y cuidar tu cuerpo. Terminada la lectura, contestamos en el cuaderno las siguientes preguntas. ¿Desde cuándo comienza el ser humano a disfrutar de sus derechos? Desde la concepción. ¿Qué otros derechos humanos básicos disfrutan los niños en todas partes del mundo? Derecho a la alimentación, vestuario, protección y recreación. Luego hay otra actividad. Elabora un álbum e ilustra 3 derechos y 3 deberes del niño y de la niña. ¿Qué es lo que van a hacer? Si su maestro le pide el álbum, lo van a hacer en páginas de papel bond tamaño carta. Y si no se los pide en forma de álbum, pueden realizar la actividad en su cuaderno. Si es un álbum, lo pueden hacer de esta manera, recortando, poniendo los dibujos que representen los derechos. En este caso, sería el derecho a la educación y el deber sería cumplir con las tareas. Tenemos este otro derecho a la identidad, a tener un nombre, y el deber sería llamar por su nombre a los compañeros. Aquí se me olvidó la O, me comí la O, ustedes se la escriben. Luego tenemos el derecho a la alimentación, su deber es agradecer y comer todo con agrado. Y tenemos otro derecho que es el derecho a la recreación, su deber es recoger y ordenar los juguetes. Si van a hacer el álbum, lo primero que debe de ir en el álbum es la portada, definición de los derechos humanos y algunos derechos. Entre estos derechos van a mencionar el derecho a la educación, el derecho a la identidad, a la alimentación y a la recreación. Y a la par de cada derecho va a ir el deber que le corresponde. La Constitución de cada Estado establece los derechos y deberes que le corresponden a las y los ciudadanos. Asimismo, determina los organismos encargados de tutelar los derechos fundamentales y establece las leyes respectivas en función de garantizar la vigencia plena de los derechos humanos. En este sentido, se han establecido los derechos de las personas adultas mayores. De acuerdo con nuestra legislación, se considera persona adulta mayor a todo hombre o mujer que haya cumplido 60 años de edad. Además, se establece que la familia tiene la responsabilidad primaria de atención y el Estado la obligación de brindar el apoyo a través de instituciones públicas y privadas, así como de instituciones no gubernamentales dedicadas a tal fin. Por decreto legislativo N grado 144 aprobado por la Asamblea Legislativa, en El Salvador se designó que enero fuera dedicado a las personas que tengan 60 años de edad o más. Asimismo, por decreto legislativo N grado 811 aprobado en enero de 2000, se aprobó la modificación del término persona de la tercera edad por persona adulta mayor. Estos son algunos derechos de los adultos mayores. No ser discriminado debido a su edad, sexo o cualquier otra condición.
Disfrutar en forma gratuita de programas recreativos, culturales, deportivos y de esparcimiento. Ser oídos, atendidos y consultados en todos aquellos asuntos que fueren de su interés y asegurarles la participación y comunicación en actividades de la comunidad que preserven la autoestima de personas útiles a la sociedad. Recibir protección contra abusos de cualquier índole, asistencia especializada de cualquier tipo para su bienestar y asistencia jurídica gratuita para la defensa de sus derechos. Los derechos humanos se protegen en el ámbito internacional en dos sistemas: el Sistema Internacional de las Naciones Unidas, ONU, y el Sistema Regional de la Organización de Estados Americanos, OEA, o el modelo de la Unión Europea, UE. Terminada la lectura, hay que responder las siguientes preguntas en el cuaderno. Pregunta 1. ¿Qué otros derechos de los adultos mayores podemos mencionar? Anota 3 de ellos. Sería derecho a la protección por parte de su familia, derecho a ser atendidos con prioridad para el goce de sus derechos, derecho a recibir asistencia médica y derecho a recibir buen trato. De acuerdo con nuestra legislación, cuando es considerado el ser humano como una persona adulta mayor, a la edad de 60 años. Veamos la siguiente actividad. Se designó por decreto legislativo que en enero sería el mes dedicado a las personas adultas mayores. Escribe una propuesta de actividad de convivencia que harías con tus abuelos. Ustedes pueden hacer la siguiente propuesta y ponerla en práctica en su casa con los abuelitos. La primera semana de enero sería para dedicar a la lectura, es decir, ustedes les van a leer a sus abuelitos. La segunda semana de enero, ir a realizar con los abuelitos ejercicios adecuados para ellos, como caminar despacio, como estirarse. Ustedes van a ver cuáles son los ejercicios que ellos pueden realizar. La semana 3 de enero sería la semana de narraciones, donde los abuelitos les van a contar a ustedes historias, anécdotas de su vida. Y la semana 4 de enero sería para consentir a nuestros abuelitos, es decir, peinarlos, si es abuelita, pues maquillarla, ayudarle a que se ponga una ropa más bonita, inclusive salir con ellos. Actividad número 3. Asegura tu conocimiento y responde. ¿Cuáles derechos humanos conoces? Lo van a escribir en el cuaderno. Derecho a la vida, derecho a la educación, a la libertad, a no ser discriminados, a la libertad de religión, a tener un trabajo, tener una familia, a la privacidad, etc. Dibuja cómo se cumple en los niños y las niñas el derecho a la educación. Pueden hacer algo como este. El derecho a la educación se cumple cuando los niños asisten a la escuela y a la par ellos tienen el deber de cumplir con sus tareas. Explica 2 ventajas de tener derechos. Una ventaja sería se vive mejor, se vive en armonía. Otra sería hay menos conflictos. Luego vamos a la siguiente actividad. Escribe 2 compromisos para practicar los derechos humanos con tu familia. El primer compromiso que ustedes pueden hacer es obedecer. El segundo compromiso, ser pacientes, sobre todo con nuestros abuelitos. Y pueden hacer un tercer compromiso, que es respetar a todos los miembros de la familia. Y terminamos el desarrollo de la guía. Es momento que se autoevalúen y vean cuánto han aprendido con el desarrollo de esta guía. Que tengan un bonito día.